también está en redes, desde su trinchera independiente y alternativa, Marta Olivia López Medellín, a quien saludo, a quien saludo con mucho gusto y con mucho respeto, ya lo sabe, pero se lo reitero siempre que tengo la oportunidad de verla y escucharla. ¿Cómo estás, Marta Olivia? Un abrazote. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días, qué gusto verte. Ya teníamos ratito sin conectarnos. Pues es que ya andas con todo también en tus trincheras, tanto así que ayer me di cuenta que le estabas dando hasta con la cubeta en redes, por eso te invitamos también. Y siempre las puertas abiertas de Sin Censura, para que quede claro, Marta Olivia, a Julio Scherer, luego de que publica este libro con Jorge Fernández Menéndez, el gran periodista, nótese mi sarcasmo, ni venganza ni perdón, y escribes una frase que me pareció durísima, tipo sentencia. Los tamaulipecos sí recordamos bien a Julio César Ibarra en la Consejería Jurídica a un lado de López Obrador. Fue este personaje quien traicionó a AMLO y le daba información privilegiada a cabeza de vaca. Lo apoyó en su defensa contra el desafuero y posterior huida del país. Muy fuerte, Marta Olivia, ¿eh? Pero real, Vicente, real, porque los tamaulipecos vivimos todo ese proceso y nosotros decíamos, ¿por qué no lo apresan? ¿Por qué no lo detienen? ¿Por qué sigue en la impunidad Francisco García Cabeza de Vaca? Y empezaron las versiones, no, pues es que alguien le avisa, alguien le dice de qué manera va a actuar, porque se veían muy sincronizados durante el proceso de desafuero, por ejemplo. Entonces empezamos algunos a investigar qué pasaba y bueno, así fue como dimos con un bufete que era el que le ofrecía los servicios, él en complicidad con el exministro Alcántara Carranca. No recuerdo ahorita su nombre, pero bueno, junto con ese ministro fue el encargado de ver todo el proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, casualmente, quien defiende a Francisco García Cabeza de Vaca, junto con Javier Cuello Trejo y demás, es un sobrino del exministro, recomendado por Julio Scherer Ibarra. Entonces, eso fue Vox Populi en Tamaulipas. Entonces, cuando él saca ahora este libro que se llama Ni vergüenza ni olvido, o No tengo vergüenza ni perdón, entonces, obviamente que nosotros lo recordamos, porque sabemos que ahí nos dio, encajaron todas las piezas, porque en ese momento dijimos, pues claro, claro, él le avisaba de los próximos pasos legales y parecía que Francisco García Cabeza de Vaca era demasiado inteligente para salir adelante de la Federación, salir adelante de la Fiscalía General de la República, para que no le hiciera nada este personaje prófugo de la justicia, quien estuvo la semana pasada en esta convención ultraconservadora mocha allá en Washington, pero pues fíjate que yo estaba esperando su ponencia en ese lugar. No hubo tal ponencia, Vicente. No hubo ponencia porque el tipo no fue ni invitado a eso. Él fue como, pues, Juan de las Pitas, que vas y te sientas y estás escuchando ahí a personajes tan insulsos como Francisco Doring, como la exdiputada Rosy Orozco, como estos personajes del panismo y del calderonismo, pero no, él no tuvo un asiento, no tuvo un micrófono para hablar pues de su supuesta expertise en esta convención contra el narcoterrorismo, que además da mucha risa. Como un personaje como García Cabeza de Vaca, que manejaba los grupos del crimen organizado a través de las policías y los GOPES, va a hablar de narcoterrorismo y de prevención de eso. ¿No te causa cierta hilaridad, Vicente? Claro, y hay que decirlo, valiente siempre, Marta Olivia. Denunciaste a Cabeza de Vaca hace unos días, algo que si bien no cubrimos necesariamente nosotros, no pasó desapercibido, mi querida Marta Olivia, y de antemano admito la responsabilidad porque en esta avalancha de noticias debimos de haberle dado la relevancia que tiene una denuncia desde tu trinchera a Cabeza de Vaca, que hoy va, dice, a estos encuentros
para escuchar a las Raki, imagínate tú, a las Raki, precisamente Jorge Fernández Menéndez, el que escribe el libro de Julio Scherer, en un encuentro que se convirtió en un foro contra la presidenta y contra el gobierno de la transformación allá en Washington. Sí, exactamente. Fíjate que es, digamos que esta denuncia que interpuse me parece que es, va a dar mucho de qué hablar todavía, Vicente, porque es una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en contra del ex gobernador del Partido Acción Nacional. Recordemos que él estuvo en el periodo 2016-2022 y también en esta acusación sostengo que durante su administración se implementó una política de Estado orientada al uso ilegítimo de la fuerza pública y con ello resultaron en crímenes de lesa humanidad como asesinatos, como desapariciones forzadas, tortura y persecución sistemática contra la población civil. Y mira, más allá de esto, Vicente, lo que me dediqué fue a reportear, a documentar lo que ya reporté. Yo me acuerdo que de las primeras intervenciones que tuve en tu espacio fue en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, donde están las autodefensas. Y ahí, recordemos, ahí tengo muy clarito una de las primeras coberturas que hice en vivo, que era cuando llegaron los GOPES ahí a asolar a la población y pues a lanzar balazos contra la comunidad a través con un helicóptero y con patrullas y demás. Y ahí solamente porque estaba enojado Francisco García Cabeza de Vaca, porque las autodefensas lo habían apoyado para llegar a la gubernatura en el 2016, pero no les cumplió y se le voltearon. No les cumplió, lo encuentran como un personaje vil que no cumple su palabra, sus compromisos y demás. Y entonces se van hacia Morena. Ese es el mayor enojo contra la población y lo vieron durante 3 años ahí, digamos, persecución a la población, que lanzaban balazos, que bloqueaban y que demás. Así que entre otros, lo estoy recordando en este momento. La denuncia la presenté ante la Corte Penal Internacional, que se encuentra en Países Bajos, fue firmado ya de recibido por la Corte. También se entregó una copia de esta denuncia en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en la Ciudad de México, donde se entregaron las pruebas de la responsabilidad penal del exmandatario bajo el artículo 28 del Estatuto de Roma. ¿Qué significa que esto? Pues en su calidad de superior jerárquico, con control efectivo sobre las corporaciones policiales señaladas como perpetradoras. Esto que documentamos durante muchos enlaces, cómo los GOPES actuaban como cobradores de estas zonas del crimen organizado, con los grupos defendiendo al crimen organizado, y en eso se llevaron a muchas personas, a muchos tamaulipecos entre las patas. Recuerdo, por ejemplo, el 21 de junio del 2021, donde las policías fueron ordenadas de que no salieran en ningún momento de sus cuarteles y un comando del crimen organizado salió en Reynosa a asesinar a 18 personas sin ton ni son y también hirió a una decena más. ¿Por qué lo hicieron? Porque podían, porque estaban apoyadas por el gobierno de Cabeza de Vaca y con todas las policías. Oye, querida Marta Olivia, y ya que estamos hablando de este personaje oscuro, mantiene presencia en medios, incluso en temas políticos a través, pues, de sus achichincles, ¿no? Veía que señalabas que Roberto Gil Suárez, que es entrevistado como fuente confiable en varios espacios de audiencia nacional, de circulación nacional, que incluso tiene una columna en este nuevo medio de Pablo Iriart, conocido como La Aurora, anda más activo que nunca. Tú lo señalas de haber recibido, estar cobrando 1,000,000 de pesos mensuales como asesor jurídico de Cabeza de Vaca. O sea, si hay intereses, pues están protegidos los de Cabeza de Vaca por estos personajes como Roberto Gil Suárez, el Saco de Pus, Javier Lozano, que está con Alarraqui, y todos estos personajes, querida Marta Olivia.
Sí, y fíjate que también déjame decirte que Roberto Gil Suart, hay un detalle también que yo comenté, además de que él cobraba como asesor jurídico cada mes esa cantidad, también la familia de su segunda esposa fue de las más privilegiadas en el gobierno de Tamaulipas. Él se casó en 2014 con Elia Mary Knight, es K-N-K, se casó. Y entonces, por ejemplo, su hermano era un destacado funcionario, subsecretario de Estado de Tamaulipas, fue subsecretario en este tema del trabajo y en otras áreas. Bueno, esa familia no la pierdas porque la unidad de inteligencia financiera a la familia Knight le encontró propiedades que ellos eran los prestanombres de Francisco García Cabeza de Vaca en el Valle de Texas. De pronto, Roberto Gil Suart y la familia de su esposa, ahora sí que su familia política, de pronto de la noche a la mañana se dedicaron a los bienes inmuebles, a comprar, a rentar y adquirir propiedades que no son más que un negocio fachada de Francisco García Cabeza de Vaca. Entonces, recordemos que la misma unidad de inteligencia financiera le encontró propiedades entre el Valle de Texas y la zona de Tamaulipas, propiedades por más de 960 millones de pesos, esto en el 2021. Obviamente, antes de que saliera de gobierno, su fortuna ya superaba esta cantidad, ya no hubo investigaciones al respecto, pero sí es importante subrayar esta red de corrupción que se creó alrededor de Cabeza de Vaca. Pues, y ellos pues viven tranquilamente en el Valle de Texas, en los Estados Unidos. La familia Knight, tanto el papá de ella como el hermano, como toda la familia se fue allá a toda la zona más privilegiada de Texas, en el Valle de Texas, en McAllen concretamente, en esta zona conocida, lujosa, conocida como el Cimarrón, son destacados y ahí tiene también una casa Francisco García Cabeza de Vaca, aunque se pasea para allá y para acá en todo Texas, pero bueno, cruzando la frontera no puede porque tiene miedo de dejar de ser halcón de los Estados Unidos y de que lo detengan del lado mexicano. Fíjate, no sé si a ti te pasa, nada más como paréntesis, si me permites, a ti también te esconde YouTube. Veo a veces que andan batallando, si bien has lanzado valientemente tu espacio, híjole, acabo de darme cuenta, perdón que meta de chile, mole y pozole en este espacio y en este momento, pero acabo de darme cuenta que las visualizaciones de nuestra transmisión nos quitaron como 10 o 15,000 visualizaciones ayer de un hachazo. Yo que sigo todo el día, me voy a dormir y me despierto y veo muy bajas las visualizaciones. Por eso le pido que nos ayude con los likes en esta transmisión en vivo y en directo, porque esto que usted hace de manera orgánica, uno a uno, cada quien, hace la diferencia también. Active la campanita para las notificaciones, pero sobre todo los likes. Eh, ya nos darás tus espacios y tus redes, querida Marta Olivia. Como siempre, como siempre te he dicho, nosotros estaremos para respaldar los esfuerzos independientes que realizas desde que nos empezamos a conectar contigo desde hace años ya, Sí. en la labor que hacías desde la trinchera de en un 2x3 Tamaulipas. A ver, mi querida Marta Olivia, en el tema de Julio, dime. Espérame, antes, fíjate, Vicente, ayer estaba yo entrevistando al abogado Paulo Díez Gargari. Justamente que tengo noticiero de 9 a 11:30, en ese momento se me cayeron las visualizaciones, pero casi al cero. Fue algo bien extraño, ¿eh? Y lo notamos mi compañero de redes y mi productora. Dijimos, caray, o sea, empezamos a hablar de ese tema y en automático a los 5 minutos yo tengo pocas visualizaciones, pero nos fuimos a cero. Fue una cuestión bien extraña y que yo lo he notado que en los programas que estamos a favor de la 4T con algunos matices, programas de izquierda informativos, no nos está privilegiando YouTube, nos está escondiendo, no notifica,
pero además ayer pasó este fenómeno extraño, que así, haz de cuenta que estaba yo pues muy encaminada con la entrevista, él estaba hablando de las pruebas que tiene contra Julio Scherer Ibarra y cómo se adueñó con otra empresa, con Aliática, de este viaducto bicentenario en el centro del país, y justo cuando empieza a nombrar eso y esos detalles, paz para abajo la visualización. Después se fue recuperando de a poquito a como estábamos, pero hay que señalar eso, así que es bien importante, como dices, decirle a la gente, decirles, oigan, vengan, revisen, estamos aquí, es muy importante que nos privilegien con su presencia. Bueno, no vamos muy lejos. Ya estábamos llegando a las 13,000 personas conectadas en vivo y en directo. 11,000, 10,000. Sí. Vamos hacia abajo en lugar de hacia arriba. En esta transmisión, en este momento, en vivo y en directo. Cosas extrañas que pasan en el mundo del YouTube. Sí. Pero bueno, a ver, para cerrar, Marta Olivia, antes de que nos gane la presidenta, ¿de qué tamaño es la traición de Julio Scherer al presidente Andrés Manuel López Obrador, al que dice lo cambió el poder? Y bueno, estos señalamientos, pues, por cierto, de un Carmona del que hemos hablado muchos años, desde tu trinchera, un personaje con el que tuvo también relación cabeza de vaca, mi querida Marta Olivia. ¿De qué tamaño es la traición de Julio Scherer? Tan grande es la traición del primer presidente respetado en la historia de México, un personaje indudablemente de lo más valioso que hemos tenido en nuestro país, y la traición, Julio Scherer Ibarra se valió del nombre que tenía su padre, del ícono periodístico e informativo que fue su padre, para enriquecerse, para hacer tráfico de influencias, para hacer una red de complicidades. Cuando yo escribo y digo, nadie se nos olvida en Tamaulipas, porque no se nos olvida la forma como protegió, y me parece que en muchos estados y en muchas dependencias puede haber ejemplos. Si alguien pudiera tuitear, a ver, me consta o hay complicidades de Julio Scherer Ibarra, lo sabríamos en cualquier momento y lo diríamos, Vicente. Así que de ese tamaño, alguien que creó, que arreglaba asuntos legales, o decía que arreglaba asuntos legales, pero favorecía a ciertos amigos, a ciertos bufetes, y les pasaba, literalmente les pasaba ahí la estafeta para seguir lucrando. Entonces, no tiene cara Julio Scherer Ibarra de venir a denostar al mejor presidente que hemos tenido en nuestro país, y más con este tipo de personajes que se rodeó para simplemente el poder y el dinero, el nombre que nunca pudo tener por la sombra de su padre. Así que, y luego Jorge Fernández Menéndez, ya en este medio periodístico, desde los 90, por los 2000, se hablaba de este personaje muy claramente, que escribía por órdenes directas de Washington, órdenes directas de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, órdenes desde allá, una pluma totalmente entregada a los Estados Unidos. Así que, ¿qué se puede esperar, Vicente? Pues no se puede esperar mucho, Marta Olivia, y además, insisto con el tema, parece que es una lloradera por la publicidad oficial, ¿no? Le quitaron a Proceso el dinero de la publicidad oficial en tiempos de López Obrador, que estaba supeditado el apoyo a López Obrador al dineral que podrían haber recibido de publicidad oficial. Esa es la pregunta del millón. Ahora, hay que ser bien claros, Vicente. Sí, pudo haber influido eso, pero para don Julio nunca fue esto lo determinante, para don Julio padre. Porque, a ver, agarramos cualquier revista de Proceso, cualquiera que quieras, de hace 5 años, 10 años, 20 años, y tú vas a encontrar páginas de publicidad de los gobiernos, de las instancias, de las instituciones públicas. Cuando uno dice, no, Proceso no recibía, Proceso recibió siempre, pero en un convenio claro, transparente, de lo que era la información y de lo que era la publicidad.
Pero a ver, ningún medio sobrevive si no tiene convenios de publicidad. Aquí al final de cuentas lo que se pide es la transparencia, pero obviamente el proceso empezó a virar hacia la derecha, empezó a hacer críticas y bueno, se ha convertido en esto, ya ni siquiera se publica semanalmente, ya no es lo que era con don Julio Scherer, porque ahora lo que se han convertido en un instrumento de la derecha, donde de pronto los chismes han suplido a la investigación periodística profunda. Aunque ellos sigan pensando otra cosa, siguen haciendo esto. Entonces, ya no es el medio que creó don Julio, que creó Vicente Leñero y que creó todo este grupo de periodistas que salieron de Excelsior buscando un medio para la libertad de expresión. Querida Marta Olivia, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras? Dicen que falta más Marta Olivia en Sin Censura, así que ahí te la dejo de tarea, a ver cuándo platicamos y ojalá que sean constantes estas conversaciones que siempre apreciamos por beneficio de esta audiencia diferente, inteligente, que también te sigue. Tú sabes que le he dado seguimiento a tus denuncias, a tu trabajo, a tus opiniones, y aquí estamos de puertas abiertas siempre en Sin Censura para ti y para tus colaboradores, querida Marta Olivia. Muchas gracias, Vicente. Estamos diariamente de 9 a 11 de la mañana, 11:30 más o menos, para no chocar con la conferencia matutina. Hemos ensayado varios horarios, pero ustedes me encuentran provisionalmente, le cambié el nombre a mi sitio de en un 2x3, se llama Marta Olivia. Vamos a relanzar todo el sitio en las próximas semanas, pero ya les estaremos avisando, Vicente. Y bueno, estamos de 9 a 11:30, tenemos entrevistas, tenemos coberturas. Nuestro sello informativo es que estamos dando voces a esas 32 realidades de nuestro país, periodismo desde los estados. Sabemos que el centro es importante, pero en todas estas realidades también, no solamente cuando hay una masacre, no solamente cuando hay un escándalo, sino que hay realidades que hay que cubrir día a día. Tenemos una amplia red de corresponsales, así que nosotros los esperamos ahí. Y bueno, tenemos más colaboraciones durante el día, Federico Anaya de 4 a 5 y a las 8 de la noche una barra informativa de análisis también para que nos acompañe y nos apoye. Gracias por esta vez, yo encantada, cada vez que me invites, por aquí estaré. Bueno, tempranito te estaremos molestando cuando te busquemos para no interferir en tu día, en tu agenda, mi querida Marta Olivia, y desde acá vaya un abrazo fraterno y nos vemos pronto para el café, si se puede. Claro que sí, Vicente, estaremos al pendiente. Gracias. Gracias. Marta Hasta Olivia López Medellín en su espacio Marta Olivia, y que se viene con sorpresas, dice Marta Olivia, mientras esperamos.